muéstrenme. Carlos, buenos días. Elena, buenos días. Jimena, Norville, buenos días. Muy bien. Javier, Ariadna, Jenny, Angélica, muy bien. Bien, chicos, nos toca desarrollar un tema muy importante denominado ciclo celular, división, es decir, mitosis, meiosis, y por ahí podemos desarrollar gametogénesis, ¿sí? Bien, chicos. A ver, el ciclo celular es el tiempo de vida que presenta una célula. Dicho tiempo enmarca etapas, eventos, fases que son importantes para la constitución de un tejido, para la formación de otras células y para la especialización de algunas células también. Vamos a empezar, ¿no? Hablando de esta primera cebulita. ¿Cómo se llama esa cebulita? Se llama, se llama célula proliferante. La célula proliferante se caracteriza por ser una célula todavía inmadura. Tiene un núcleo grande, vamos a hacerla por acá, carioteca, y voy a señalar a un organelo importante que participa en esta clase, el centrosoma. Recuerda que el centrosoma de las células animales presentan dos centriolos, ¿sí? Muy bien. Y no hay que olvidar también que el centrosoma es un organelo que no tiene membrana, es un organelo que participa en la división celular, forma el uso acromático, el centrosoma organiza el citoesqueleto y por ahí puede formar cilo y flagelos. ¿Te acuerdas? Bien, acá solo estoy señalando, ¿no? La carioteca de esta célula proliferante y el centrosoma de esta misma célula proliferante. Se le llama así proliferante porque está diseñada, para que me entienda, está diseñada para repetir n veces el ciclo. Y el ciclo celular consta de tres etapas. Etapa G1 o GAP1, etapa S, etapa G2 o GAP2. Ahí está. Ahí está. Y bueno, también abarca una etapa llamada etapa M. El ciclo celular, jóvenes, está enmarcado por una serie de etapas, pero para clasificar esas etapas, primero hablamos de fases. La primera fase del ciclo celular es la más duradera y la que abarca y comprende tres etapas continuas. Hablamos de la hablamos de la interfase. Hablamos de la interfase. Ahí está. La interfase es la fase más duradera del ciclo porque comprende a tres etapas consecutivas.
la G1, la S y la G2. Y en la segunda fase del ciclo, que es más corta, nos representa a la división celular. Nos representa a la división celular. Ahí está. División celular. Ahí tenemos las dos fases, ¿no, muchachos? Ahora, ¿qué sucede con esta célula proliferante en la primera etapa de la interfase? La célula crece, la célula aumenta de tamaño. Ahí está. Entonces, mira lo que ocurre en G1. La célula aumenta de volumen, aumenta de tamaño, aumenta el volumen. Citoplasmático, citoplasmático. Y también aumenta el volumen nuclear. Entonces, fíjate, la célula proliferante ha crecido, ha desarrollado un crecimiento en volumen. Entonces menciono por aquí de forma conceptual, la célula aumenta el volumen citoplasmático, es decir, aumenta el espacio de su citoplasma, y también el volumen nuclear, es decir, a nivel de la cariolinfa, ¿sí? Se ve un núcleo más amplio, ¿sí? En comparación. Ahora, la razón del por qué aumenta de tamaño, aumenta su volumen, es porque aquí hay una elevada síntesis proteica. Es decir, los ribosomas de esta célula proliferante están al rojo vivo porque están elaborando una gran cantidad de proteínas. De forma general, cuando una célula crece, está elaborando una gran cantidad de proteínas, ya sea por el rugoso o por los ribosomas libres. Pero recuerda que si son proteínas utilizadas para la célula, es a nivel de los ribosomas libres. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si en esta célula voy a asumir, solamente es un valor nada más, si en esa célula existía pues una mitocondria, a nivel de esta célula proliferante, ya no solo voy a encontrar uno, voy a encontrar dos, hasta de repente tres y muchos más. ¿Por qué? Porque así como hay más espacio en esta célula, pues justamente ese espacio amplio es para albergar a más organelos que aquí se están formando. Si aquí había una n cantidad de organelas, ponle pues lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, peroxisomas, a este nivel se van a duplicar, se van a formar más y nuevos organelos. Por eso es que en la G1 también ocurre la biosíntesis de nuevos organelos, a excepción de uno, a excepción de uno.
¿Cuál es ese único organelo que no se duplica, que ya no se forma más? El centrosoma. Solo hay un centrosoma. Solo hay un centrosoma. Por el momento. Por el momento. Entonces, esto es lo más importante que usted tiene que tener en cuenta a nivel de la G1. ¿Ya? Hay alta tasa hay alta tasa proteogénica, es decir, hay alta producción de proteínas. Hay duplicación también de organelos, formación de nuevos organelos. Y también es importante que el centrosoma se mantiene. No hay otro centrosoma en G1. Ahora, ¿cómo es a nivel de las cromatinas? Fíjate, la célula proliferante es una célula diploide. Cuando digo diploide, usted me entenderá, cuando digo diploide me refiero a que esa célula proliferante presenta dos juegos cromosómicos. Un juego heredado de la madre y un juego heredado del padre. Ahora, un juego equivale a 23 cromosomas. Significa que 23 cromatinas la heredas de la madre y 23 cromatinas lo heredas del padre. Cuando tú juntas los 23 de madre y de padre, haces 46. Entonces, nosotros somos organismos con dos juegos de información genética, con dos juegos de cromosomas, también podría llamarle de cromatinas, y en total hago 46. 23 heredados de la madre y 23 heredados del padre. ¿Cómo represento a los 23 cromatinas heredados por la madre? Cuando usted vea hilo rojo, me representan 23 cromatinas maternas. Y si usted visualiza hilo azulito, me representan 23 cromatinas paternas. 23 más 23, 46. Claro, yo no voy a dibujar 23 hilos rojos, pues no me faltaría espacio. Vamos a asumir que por cada hilo que usted mira, hay 23. Por cada hilo azul que visualice, hay 23 cromatinas paternas. Muy bien. ¿Qué pasa en G1 con las cromatinas? No les pasa nada. Siguen habiendo 23 cromatinas maternas y 23 cromatinas paternas. Vamos a señalar aquí. Ya, 23 cromatinas maternas y 23 cromatinas heredados por el padre. Ahí está tu diploide igual a 46. Cuando deja la G1, pasa a la siguiente etapa, o sea, la etapa S. ¿Qué ocurre a nivel de la etapa S? Mira, había un centrosoma, ahora hay dos. Entonces digo que en S existe duplicación de centrosomas.
centrosomas. Además, te había comentado que en cada centrosoma, bueno, en realidad solo hay un centrosoma, existen dos centriolos, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, también puedo decir que se duplican los centriolos. Se duplican los centriolos. ¿Dónde se duplican los centriolos? ¿En qué etapa? En la etapa S de la interfase. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no solamente se duplica, pues, este organelo, ¿no? Claro, es un evento importante el hecho de que se duplique, pero también es trascendental la duplicación de la cromatina. Entonces, fíjate, en la G1 había un hilo rojo, ¿sí o no? ¿Qué me representa hilo rojo? 23 cromatinas maternas. Pero cuando pasa por ese, ahora, ¿cuántas cromatinas hay? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si había 23 cromatinas maternas, hilo rojo, y cuando pasa por ese, ahora hay dos hilos rojos, ¿cuántas cromatinas hay? ¿Ah? ¿Cuántas cromatinas hay? Seguro me vas a decir 46, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya, pero ¿cómo interpreto eso, Espinosa Martínez, lo que tú me has escrito? En literatura, o sea, literalmente, ¿qué significa eso? Yo he preguntado esto nada más. Si un hilo rojo me representan 23 cromatinas, al, al culminar la S o al encontrarse en S, estoy observando que ahora veo dos hilos rojos de cromatina. Si uno me vale 23, ¿cuántos tengo ahora? Si soy aritmético, voy a responder 46. Pero esto no es aritmética, pues. ¿Sabes cuántos hay? Siguen habiendo 23. Siguen habiendo 23. Mira, 23, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando pasa por ese se duplica. Sigue habiendo 23. No, no hay 46. Siguen habiendo 23, pero 23 duplicados. 23 duplicados. Como estás mecanizado con la multiplicación y la aritmética, tú me dices 46, ¿sí? 23 duplicados, punto. Entonces, ¿cuántos hay? 23. ¿Pero 23 qué? Estos son 23 cromatinas maternas. ¿Esto qué sería? 23 cromatinas maternas duplicadas. Lo mismo, 23 cromatinas paternas. Pues cuando culmine ese, seguirá habiendo 23 cromatinas paternas, pero aquí la diferencia es que están duplicadas. No lo multipliques, solo di duplicadas. O como dice por ahí el compañero, dobles. Muy bien. Ahora, cuando yo digo cromatina, recuerda que también me estoy refiriendo a las histonas, porque cromatina es ADN más histonas. Entonces, no te vayan a preguntar
¿en qué etapa del ciclo se replican las histonas? ¿Qué me respondería usted? ¿En qué etapa del ciclo se replican las histonas? ¿Qué me responderá usted? En la etapa, en la etapa S. Claro, porque las histonas están asociadas al ADN y son consigo, conforman en sí a la cromatina. No puedo desligar solamente, el ADN se duplica en S y las histonas también. Por algo estoy colocando duplicación de cromatina. Lo dejo ahí. Muy bien. Culmina S y entramos a la tercera y última etapa de la interfase. ¿Qué ocurre en G2? Bueno, jóvenes, en G2 hay síntesis elevada síntesis de tubulinas. ¿Qué son las tubulinas? ¿Quién me dice? ¿Qué son las tubulinas? ¿Qué son las tubulinas? Vamos, vamos, ¿qué son las tubulinas? Ya, pues, ¿qué son? ¿Qué son? No dónde se encuentran, sino ¿qué son? ¿Qué son? ¿Cómo que te digan? ¿Qué cosa es Globopop? No sé, full. Son dulces, ya. ¿Qué es tubulina? Muy bien. Proteínas. Claro, proteínas presentes en los microtúbulos del citoesqueleto. Ahora sí, pero ¿qué son? Proteínas. Estructurales. Ya, muy bien. La pregunta es, ¿y por qué quisiera una elevada producción de tubulinas? ¿Para qué se quisiera una elevada producción de tubulinas? ¿Para qué quiero esas proteínas en G2? Y es más, en G2 hay una elevada tasa de producción de ATP. Hay una elevada producción de ATP. A ver, ¿para qué quiero tubulinas? Lo vamos a ver aquí. Las tubulinas que se forman en G2 directamente no se usan en esta etapa, sino en la fase que viene. Lo mismo con la concentración alta de ATP. En esta etapa se forma grandes cantidades de ATP, más de lo que tal vez se pudo haber fabricado aquí. ¿Para qué? Para utilizarlas por acá. Entonces, como que la G2 es una etapa donde se elaboran ciertos productos que se van a utilizar directamente en la división. ¿Por qué? La división podrá ser corta a diferencia de la interfase, pero es una fase desgastante. Es una fase con un trance corto, pero al ser corto demanda de más energía, de un gasto de mucha energía. Y asimismo se usarán proteínas de tipo tubulina. ¿Por qué? Porque ya voy a comenzar la división celular. Y tienes que recordar que la división celular presenta dos etapas. La división celular presenta dos etapas. La cariocinesis y la citocinesis.
Ahí está. La cariocinesis y la citocinesis. ¿Qué significa cariocinesis? ¿Qué significa cariocinesis? Muy bien, división del núcleo. ¿Y qué significa citocinesis? La división del citoplasma. Entonces, la división celular enmarca primero la cariocinesis y luego la citocinesis. Ahí está. Ahora, ¿y por qué la división celular también le llaman etapa M? M de mitosis y M de meiosis. Ah, es que existen dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. Ya sea por mitosis o ya sea una división por meiosis, se necesita primero realizar cariocinesis y luego citocinesis. Ahora, ¿qué le pasará a la célula cuando entre a la primera etapa de la cariocinesis? ¿Cómo que primera etapa? No que la cariocinesis es la primera etapa. Lo que sucede es que la cariocinesis también tiene momentos. ¿Y cómo se llamará el primer momento de la cariocinesis? ¿Quién me dice? Pro, profase. Ya está. Profase. ¿Qué es la profase? La primera etapa de la cariocinesis. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué eventos ocurren en profase? ¿Quién me dice? ¿Qué eventos ocurren en profase? En orden, ¿ah? En orden, vamos en orden. Mira qué le pasa a la carioteca. ¿Qué le pasará a la carioteca? Se desintegra la carioteca. Muy bien. Oye, ¿te acuerdas cómo se llama el corpúsculo que está dentro del núcleo y permite formar subunidades ribosómicas? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese corpúsculo ovoide granuloso que se encuentra dentro del núcleo y permite formar subunidades ribosómicas? Ah, el nucleolo, pues. ¿Y qué sucede, jovencitos, a ese nivel? ¿Qué le sucede al nucleolo? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Qué le sucede al pobre nucleolo? Ahí está, mira, ahí está. ¿Qué le sucede? Muy bien. Se desintegra. Otra forma de referirnos a eso también puede ser se desorganiza. Es lo mismo que desintegrar, solo que no voy a redundar, ¿ya? Se desorganiza. Se desorganiza el nucleolo. Ahí está, importantísimo.
¿Qué le pasa a los centrosomas? Como ya venían duplicados de la S, ahí está. ¿Qué empiezan a formar antes de formar uso acromático? Antes de formar uso acromático, ¿qué empiezan a formar? Unas proyecciones cortas ¿de qué? De microtúbulos, ya, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman a las proyecciones cortas de microtúbulos? ¿Quién me dice? A ver, proyecciones cortas de microtúbulos. ¿Se empieza a formar qué? Se empieza a formar el áster. ¿Y el áster de qué está constituido? De microtúbulos. ¿Y los microtúbulos de qué proteína están hechas? ¿Los microtúbulos de qué proteína están hechas? De tubulinas. ¿Ya ves por qué ha sido importante fabricar momentos previos a la división tubulinas? Entonces tiene sentido. Y cuando los microtúbulos cortos, porque no todos se quedan cortos, se ensamblan y se proyectan más de lo habitual, entonces ya no se llaman áster, ya no se llaman áster, sino cómo se empiezan a llamar si se ensamblan y se empiezan a proyectar. Ahora a eso sí, ¿cómo le llamas? Uso, así es, uso acromático, pues. Entonces se forma el áster y se forma el uso. Algo que también a estas alturas debes saber es que el áster solo se forma en una división celular ¿de qué tipo? Animal. En el animal se forma áster. En la vegetal, en la división vegetal, no se forma áster. Por eso es que la división animal es de tipo astral, porque se forma áster, y la división vegetal, si no forma áster, ¿de qué tipo será? Anastral. Muy bien. Anastral. Así es. Bueno, estoy asumiendo que estoy en una célula animal, humanas, ¿por qué no humana? Y aquí se está formando el uso acromático. El uso acromático son las proyecciones largas de microtúbulos ensamblados y van a, de cierto modo, ensamblarse, ¿no? Con los microtúbulos de su centrosoma contrario, opuesto, de al frente. ¿Y qué pasa con la cromatina duplicada? ¿Qué pasa con la cromatina duplicada? Empieza a condensar. Y cuando empieza a condensar, ¿la cromatina en qué se transforma? Dime, cuando empieza a condensar, cuando la cromatina empieza a enrollarse y a plegarse, cuando la cromatina empieza a enrollarse y a plegarse, ahí está, ¿qué se van formando? Los cromosomas. ¿Pero qué cromosomas serán estos, ah? ¿Quién me dice? ¿Qué cromosomas serán estos? Formación de cromosomas. Bueno, analiza un poco, ¿no? Si ya están duplicadas,
Entonces lo lógico es que se forman cromosomas dobles. ¿Y cuántos dobles se formarán? Entonces reviso el color. 23, 23. ¿Cuál dos? ¿Cuál dos, oye? ¿Cuál dos? ¿Cuál dos? 23, 23. 23, 23. 23 duplicados, 23 duplicados. 23 cromosomas dobles maternos, 23 cromosomas dobles paternos. ¿Cuál dos? ¿Te pasa esa? Ya. Vamos a enseñar por acá. Ahí está. Ahí está. 23 cromosomas dobles maternos, rojito, y 23 cromosomas dobles paternos, azulito. Entonces, ahora reviso lo siguiente. ¿Qué cosa era diploide? Ah, diploide, profesor, es un organismo que tiene dos juegos cromosómicos. Y si es humano, es igual a 46 porque 23 lo hereda de su papá y 23 lo hereda de su mamá. Por ejemplo, esta célula. 23 y 23, 46, profesor. ¿Y qué cariotipo tiene esta? Lo mismo, pues, ¿no? 23 más 23, 46. Esta, profesor, acá sí sería pues 46 más 46. 46 más 46. Yo no te he dicho que hagas aritmética. Sigue siendo 23 duplicadas más 23 duplicadas. ¿Qué vas a formar? 46. Entonces sigue siendo diploide. Pero, están duplicadas. Pero jamás se te ocurra multiplicar 2n por 2n, porque eso te daría 4n. Y de acá, escúchame, ¿existe 4n en humanos? No. Entonces, por eso no multipliques. ¿Cómo se lee esto? Ah, es un diploide con cromatinas duplicadas. 23 duplicadas, 23 duplicadas. ¿Y esta cómo será? 23 más 23, ¿cuánto da? 46. Sigue siendo diploide. Profesor, pero son cromosomas dobles, no me interesa, porque si da 46 es diploide. Y punto. Ah, entonces esa célula es diploide. Sigue siendo diploide. Muy bien. ¿Cómo se llama el segundo momento de la cariocinesis? Porque recuerda que estoy en cariocinesis, ¿no? ¿Cómo se llama el segundo momento de la cariocinesis? Prometa, prometafase. Muy bien. Ya, pero acá no voy a graficar nada, solamente es teórico. ¿Qué pasa en prometafase? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede en prometafase? A ver, dime, ¿qué sucede en prometafase? A, los cromosomas dobles, ¿qué pasa con los cromosomas dobles? Se alinean en la placa ecuatorial, ¿no? No, todavía no se alinean. Están están moviéndose hacia la zona ecuatorial, pero todavía no llegan. Pero para que puedan viajar hacia el centro o hacia la placa ecuatorial, primero, ¿qué debe ocurrir? Porque que yo sepa, el cromosoma doble está lejos del uso acromático. Ya, primero, ¿qué debe ocurrir? A, los cromosomas dobles se adhieren ¿a quién? Al uso, al uso acromático.
se adhieren al uso acromático. ¿Y cómo se adhieren? ¿Quién me dice cómo se adhieren? Se adhieren al uso acromático por la zona media del cromosoma. Oye, ¿cómo se llama la zona media del cromosoma? Centrómero, ¿no? Ya. Se unen a nivel del centrómero. Ojo, yo no he dicho centrosoma, estoy diciendo centrómero. ¿Y qué cosa es el centrómero? Si esto es un cromosoma doble, los brazos superiores son los brazos P, los brazos inferiores son los brazos Q y la zona media se llama centrómero. Pero en el centrómero existen unas estructuras proteicas, ¿no? Unas estructuras proteicas que se llaman cinetocoros. A, se adhieren a nivel del centrómero por cinetocoros. Ahí está. Cinetocoros. Estructuras proteicas que permiten el ensamblaje del cromosoma al uso acromático. Ya está. Y obviamente lo que comentó una compañera o un compañero, cuando ya se adhieren al cinetoco, cuando el cromosoma se adhiere al uso acromático por sus cinetocoros, que están en el centrómero, ya van a ir desplazándose hacia la zona ecuatorial o placa ecuatorial. Pero la etapa o el momento o el tercer momento, porque este es el segundo, donde ya se observa el alineamiento en la placa ecuatorial, en la zona media de la célula, ya se le llama metafase. Se le llama metafase. Y en metafase ocurren varias cosas, ¿ah? Lo voy a dejar por acá. En metafase ocurren varias cosas. Por ejemplo, ya no hay carioteca, pero los centrosomas se han desplazado ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se han desplazado los centrosomas? Hacia los polos de la célula. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó con el uso acromático? Se ha se ha extendido en todo el interior celular. El uso acromático, que también se le llama mitótico, se ha desplazado a nivel del citoplasma celular. Y como ya estoy en metafase, los cromosomas dobles se han alineado. Fíjate, los cromosomas dobles se han alineado en la zona ecuatorial de esta célula. Pero algo que me llama la atención, profesor, algo que me llama la atención son los cromosomas dobles. Oye, ¿cuántos cromosomas dobles hay? ¿Cuántos cromosomas dobles hay? ¿Cuántos cromosomas dobles hay? Cuidado, me digas dos, ¿ah? ¿Cuántos cromosomas dobles hay? Ah,
No, ya no, duplicados no, ya te estoy diciendo cuántos cromosomas dobles hay. 23 maternos más 23 paternos. 46 cromosomas dobles, ¿sí o no? Ya no olvides esa cuenta. Entonces, en metafase, los 46 cromosomas dobles, tanto maternos como paternos, se han alineado en la placa ecuatorial. Entonces, en metafase existe alineamiento de cromosomas dobles, de cromosomas dobles en la placa ecuatorial, conformando así, ¿no? Conformando así a la única placa ecuatorial. Pero si hago una comparativa entre este cromosoma doble materno y este cromosoma doble materno, también rojito, me voy a dar con la sorpresa de que no tienen el mismo tamaño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han cambiado de forma. Estas son más largas, estilizadas, y estas son cortas y engrosadas. ¿Por qué estas son largas, estilizadas, y estas son cortas, engrosadas? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque, muy bien, Carlos, porque en metafase se da la máxima que logran los cromosomas dobles, su máxima condensación. Así es. ¿Y qué ventajas, quién me dice, qué ventajas brindaría a un estudioso de los cromosomas? ¿Qué ventaja podría darle a un investigador el hecho de que hayan acortado su longitud y se hayan engrosado, es decir, se hayan condensado a su máximo esplendor? ¿Qué ventajas da? Muy bien, Yamile, ¿no? Yamile. Mayor visualización. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero visualizarlos? ¿Para qué? Para sacar fotografías nítidas. Acá puedes sacar fotografías nítidas. De hecho, puedes tomar fotografía, pero los cromosomas no son tan visibles porque no han logrado su máxima condensación. En metafase es la etapa ideal. Entonces, de forma general, aquí se permite el estudio de cromosomas, el estudio y manipulación de cromosomas. Digo manipulación porque se pueden manipular, claro, se pueden contabilizar y se pueden manipular sin que se quiebren. En cambio, aquí sí se quiebran porque son estilizadas y frágiles. Estas no. Como están más condensadas, más enrolladas, más resistentes son, de cierto modo. Muy bien. Muy bien, ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Claro, de forma resumida, Alison, permiten el estudio del cariotipo, ¿no? Es decir, nos permite contabilizar con exactitud la cantidad de cromosomas de una determinada especie. ¿Ya? Muy bien. Contabilizar y ordenar, ¿no? De mayor a menor, o según la forma o según el tamaño, porque no todos los cromosomas dobles tienen el mismo tamaño y la misma forma.
Entonces te va a permitir ordenarlos y contar. Estudio del cariotipo. Muy bien, muy bien. Algo más que te estés olvidando por aquí, a ver. Muy bien. Pasamos a la siguiente etapa. ¿Cómo se llama la siguiente etapa de la cariocinesis? Porque ahorita profase, prometafase, metafase son los tres primeros momentos, las tres primeras fases de la cariocinesis. Sigo en cariocinesis. ¿Cómo se llama la cuarta? Anafase, ¿no? Jovencitos, tómale captura, necesito borrar. Necesito borrar, ¿sí? Un pantallazo ahí al toque, ¿no? Faz. Ahí, a ver, ahí. Y ahora sí. Cuento cinco, ¿ah? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Muy bien. Gracias, Luciana. Gracias. Entonces, mira, recuerda, profase, prometafase, metafase y luego viene anafase. Ya, pero por un tema estratégico, todavía no voy a borrar ciclo, sino estas tres. ¿Ya? ¿En qué fase se iniciaba la condensación? Mira, en realidad empiezan a condensarse desde G2, pero el crédito, vamos a ponerlo así, el crédito donde se lleva a cabo, ¿no? El rótulo de se forma, las cromosomas empiezan a condensarse, pues para acá, y acá de cierto modo, hasta un cierto punto condensados, ya se han formado los cromosomas dobles, pero aún no terminan de condensarse porque lo van a culminar recién en metafase. Entonces, todo es un proceso, no es que solamente de golpe se da. Por ejemplo, también te mencionaría a nivel de la interfase, ¿no? Hay proteínas y enzimas que van a regular el crecimiento, la replicación de la cromatina, pero no se da en una etapa específica, sino de repente a medias de una de ellas. ¿Me dejo entender? Entonces, para examen de admisión, ¿no? Se empiezan a condensar las cromatinas. Aquí se forman los cromosomas dobles. Aquí los cromosomas dobles logran su máxima condensación, metafase. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con ello, pues es una cuestión teórica. Pasamos a anafase. Fíjate, vamos a pasar a anafase. Ojo, recuerda que aquí, si esta célula es diploide, aquí también la célula sigue siendo diploide. Aquí también sigue siendo diploide, ¿por qué? Porque 23 más 23, 46, ¿ves? Todavía sigue siendo diploide. Vamos con la cuarta etapa de la cariocinesis. Se denomina anafase. Muy bien. Se denomina anafase. Aquí, anafase. Muy bien. Pues, ¿qué ocurre en anafase en una sola palabra? Bueno, en realidad, si usted quiere ser un poco más detallista, hay dos eventos que ocurren aquí. Uno desencadena al otro. En anafase, en anafase, la célula ya no es tan redondita como dibujé aquí, sino en anafase ya se empieza a elongar un poquitín la célula, fíjate. Ahí está.
Muy bien. ¿Y por qué la célula empieza a elongar su cuerpo? Los centrosomas siguen los polos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa a nivel del uso acromático? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa a nivel del uso acromático? Ojo, todavía no se desintegra. El uso acromático se empieza a recortar o a retraer, se dice, ¿no? Se empieza a recortar, se retrae. Ahí está. Se retrae. No es como que retrocediera porque se están acortando las fibras de microtúbulo. Ahí está. ¿No? Ahí está. Se acortan, así es. Se retrae. Por acá. El uso acromático, también llamado mitótico, el uso acromático, también llamado mitótico, se retrae. Entre paréntesis, se acorta. ¿Y qué provoca como consecuencia este acortamiento? ¿Qué provoca? A ver, ¿qué provoca? La dis, claro, se observa la disyunción. ¿La disyunción de qué? Se observa la disyunción de cromosomas. ¿Qué cromosomas? Dobles, profesor, un ratito. Si en la metafase se formó la placa ecuatorial y habían 23 dobles maternos con 23 dobles paternos, cuando el uso acromático se retrae, los empieza a jalar en ambos extremos. Entonces, significa, fíjate, como tengo 23 de estos, al partirse, ¿no? Como si estuviesen siendo estrangulados, ¿ya? Al partirse, 23 cromosomas se van al norte y 23 cromosomas se van al sur. ¿Y por qué explico esto? Porque si te preguntaran, mira, ¿cuál de estas dos imágenes es un cromosoma? Usted ya debe saber esto. ¿Cuál de las dos imágenes es un cromosoma? ¿A o B? ¿A o B? ¿Cuál de los dos son cromosomas? La respuesta es, muy bien, Ariadna, las dos. Los dos son cromosomas. ¿Cómo van a ser los dos si acá está bien clarito? El profesor acá había dibujado así, algo así el profesor había dibujado. Ya pues, pero a ese cromosoma se le llama cromosoma doble. Ah, ya. ¿Y a este cromosoma cómo se le llama? Simple. Entonces, fíjate, un cromosoma doble está formado por dos simples, pues. Un cromosoma doble está formado por dos simples. Entonces, si tengo 23 dobles, al separarse, al haber disyunción, 23 simples se van al norte y 23 simples se van al sur. ¿Ves? A los cromosomas simples, porque esto es simple, también se le llama cromátides hermanas.
O cromátidas, ¿ah? También lo mismo. Cromátides o cromátidas. Ya está. Muy bien. Ahí está. Es que cromosoma simple y cromátido es lo mismo, Alanis. Alanis Morissette. No, Kimberly es. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Cromátide o cromosoma simple es lo mismo. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, ¿cómo quedaría mi imagen? ¿No? De esta forma, ¿no? Ahí está. 23 cromosomas simples al norte, 23 cromosomas simples al sur. 23 cromosomas simples al norte y 23 cromosomas simples paternos al sur. Ahora sí. Ah, pues entonces, 23 más 23, 46. Fíjate, mira. 23 más 23, 46. O sea, como que estás formando, pero no vale, pues son 23 simples. Anterior fue dobles. ¿Y qué importa? ¿Importa el 23? Pero son simples, no importa. 23 más 23, 46. Un norte diploide. 23 más 23, 46. Un polo diploide, un polo sur diploide. Listo. Muy bien. Después de anafase, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de Ana? Ah, la cuarta etapa de la cariocinesis y tal, y la última, ¿no? Telo, telofase, telofase. Muy bien, telofase. ¿Qué ocurre en telofase? A ver, ¿qué ocurre en, qué hora es? ¿Qué ocurre en telofase? Bueno, acá en dibujo nada más, violentamente, sí o no que esa célula ha regenerado el núcleo. Habla. Sí, ¿verdad? Ya, ya ahí está. Ahí está. En telofase hay reconstrucción, reorganización ¿de qué? De la de la carioteca. Y no solamente de la carioteca, sino también de ese corpúsculo llamado núcleo. Ahora habrán dos nucleolos. ¿Qué pasa con los centrosomas? Dejan el polo celular, dejan el polo celular. ¿Y qué está pasando con los áster y con el uso acromático? ¿Quién me dice? Ah, se está desintegrando, pues fíjate, ahí está, ¿no? Como que residuos, vestigios de que alguna vez, ¿no? O en algún momento hubo división, ¿no? O hubo repartición, sería exacto. Hubo repartición de cromosomas. Así es. ¿Y qué pasa, jovencitos, con los cromosomas simples? ¿Cuántos? Mira mi dedo virginal, mira. ¿Cuántos son? Solo lo que estoy indicando, ¿eh? ¿Cuántos son? Número, dame un número. Este, sí. Solo esto, solo esto. ¿Cuánto es esto? Un número. Ya, ya, acá he dibujado cromosomas simples ya, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Aquí, este. 23 qué? ¿23 qué? ¿23 qué? 23. ¿23 qué? 23 cromosomas simples. ¿O 23 qué?
A, B, A también, ¿no? Cromátides, ya. A ver, desenrolla, descondensa esos 23. ¿No te daría esto? Sí, ¿no? Sí, pues. Ahí está. Descondensa estos 23 que fueron al sur. Ahí está. Mira, está. Descondensa los 23 del norte y los 23 del sur. Ahí están. 23, 23, 23. Entonces, acabas de formar un núcleo diploide y otro núcleo diploide. Pero no solamente se quedarán a nivel de núcleos, la diploidía, sino que cuando se parta el citoplasma, ya habré formado una célula diploide bebé, hija, y otra célula diploide bebé o hija. Pero para partir el citoplasma, se debe formar esta cintura, mira, mira, tu enamorada, mira esa cintura. Se llama zona de clivaje, cliva. ¿Y quién permite una prominencia, bueno, un hundimiento pronunciado a nivel citoplasmático? Si estamos hablando de célula animal, ¿qué se está formando? A ver, ¿qué se está formando? El anillo contráctil. Muy bien. El anillo contráctil. Ahora, un ratito. One moment, please. Pasos importantes de la telofase para no combinar. Pasos importantes de la telofase. Uno, reconstrucción, reorganización de la carioteca y el nucleolo. ¿Qué más? Se desintegra el uso acromático. Se desintegra el uso. ¿Qué más? Se descondensan los cromosomas. Se descondensan los cromosomas simples, o decir, las cromátides, pues. Y hasta aquí culminaría telofase, fíjate. Aquí culminaría telofase, porque es en el mismo telofase donde ocurre la segunda parte de la división, la citocinesis. La citocinesis ocurre dentro, en el momento de la telofase, pero casi en el cierre. Y una forma de evidenciar la citocinesis es cuando la telofase en la telofase se está formando el anillo contráctil. Si se forma el anillo contráctil, ha comenzado la citocinesis. Pero ojo, sigo en telofase. Esto ocurre dentro de esta. ¿Y qué tipo de fuerza va ejerciendo el anillo contráctil? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de fuerza va ejerciendo el anillo contráctil? Así es. Se ejerce fuerza, una fuerza centrípeta que ahorca, aprieta, la fuerza va hacia el punto centro del citoplasma. Y cuando el anillo, ojo, oye, ¿de qué está hecho ese anillo? ¿De qué está hecho ese anillo?
¿De qué está hecho ese anillo? ¿De qué está hecho ese anillo? De actina, muy bien. Bueno, principalmente de actina, ¿no? Para examen de admisión, jóvenes, ¿ya? No se, no solo queden mucho. Ahora, las proteínas de actina, como pueden ver, mira, las proteínas de actina se van a ir asociando, se van a ir agrupando y van a formar ese anillo contráctil. Ahora, la formación empieza cuando comienza la telofase. Algunos indican cuando culmina la anafase, otros cuando inicia la telofase. Lo cierto es que se va a formar anillo contráctil en telofase, pero ¿en qué momento? Cuando comienza la citocinesis, ¿no? Es más, cuando ya comienza la citocinesis, ya está medio formar, solo que se va a ir consolidando más de esta proteína contráctil para ejercer esa fuerza. Y es la responsable en animales la división del citoplasma en este último momento. ¿Por qué las células vegetales no tienen anillo contráctil? ¿Por qué? En vegetales, ¿qué pasa en vegetales? Se forma, se forma el, frac, el fragmoplasto, ¿ya? Se forma el fragmoplasto. Ya, en vegetales se forma el fragmoplasto. ¿Y qué tipo de fuerza ejerce? ¿Ah? ¿Qué tipo de fuerza va a ejercer? Fuerza centrífuga, es decir, una fuerza que empuja las paredes celulares hacia afuera, ya no hacia el centro como este anillo. Ya, pero la pregunta es, ¿y quién forma el fragmoplasto? ¿Quién participa en la formación del fragmoplasto? Porque la actina, si es proteína, está formado por ribosomas, por retículos endoplasmáticos rugosos, ya, pero ¿quién forma el fragmoplasto? El fragmoplasto es una constitución de proteínas, ¿no? Pero quien se encarga de transportarlos, ¿no? Es el aparato de Golgi. Recuerda que el Golgi es un organelo capaz de formar azúcar. Se encarga de la biosíntesis de glúcidos. Y entonces, en la célula vegetal, escucha, hay cúmulo de proteínas en la zona media, en la zona ecuatorial de la célula vegetal. Pero para eso ya han replicado núcleos. Entonces, son proteínas, por ejemplo, las proteínas que han quedado rezagadas, producto del desarme del uso acromático. Entonces, acá hay tubulinas, ¿ah? Hay tubulinas, hay segmentos de microtúbulos. Y todas esas proteínas deben como que formar carriles, asociarse y constituirse entre ellas haciéndose cada vez más sólido, pero no sería tan viable esa solidez si no recibe azúcar. Por eso el Golgi, ¿no? Por medio de sus vesículas que transporta azúcar, esas vesículas se van fusionando, se fusionan las vesículas del Golgi con azúcar a esa zona proteica y así se va constituyendo el fragmoplasto y de un momento a otro el fragmoplasto es puro azúcar. Ah, la primera pared de las células vegetales, la pared primaria rica en hemicelulosa. Ese es el azúcar que va a transportar el Golgi entonces, y la que la forma y la transporta hacia la zona media. Y cuando ya se consolide el azúcar con esos rezagos proteicos, empiezan a ejercer fuerzas hacia el exterior, empujando las paredes. Ese es el fragmoplasto. Muy bien.
Y finalmente tendrías una célula hija, como esta, diploide, y por aquí, ah, por aquí, tendrías, ¿no? Una célula hija, como esta, diploide, y otra célula hija, por aquí, lo estoy volviendo a copiar, otra célula hija, ahí está, que también es diploide, ¿no? Ahí está. Cada célula hija con 23 cromatinas paternas y 23 cromatinas maternas. Si entonces, escucha, moraleja, si en la división, si en una división, al final de esa división, se observan dos hijas diploides a partir de una diploide, ¿qué tipo de división es esa? Donde a partir de una célula diploide se forman dos células hijas diploide. ¿Qué tipo de división es esa? Eso será por mitosis, pues. Eso será por mitosis. Entonces, toda la división que hemos hecho, profase, metafase, anafase, telofase, telofase, y con su citocinesis, es correspondiente a la mitosis. ¿Y por qué sé que es mitosis? Porque se están formando a partir de una, dos células hijas con la misma cantidad genética, con la misma cantidad de cromosomas, con la misma cantidad de cromatinas que la célula progenitora. Y eso asegura que un tejido o un órgano crezca, un tejido crezca. La importancia de la mitosis radica, uno, en el crecimiento de pluricelulares, en el crecimiento de tejidos, órganos, en la regeneración de tejidos, en el desarrollo embrionario. Permite que el embrión mide milímetros y de pronto mide centímetros. ¿Qué pasó? Ha crecido. Y cuando dices que ha crecido, ha fabricado proteínas, pero también se están replicando una gran cantidad de células por mitosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si fuese por meiosis, la situación varía, pero aún conserva la cariocinesis y la citocinesis, ¿no? Tómale captura, por favor. Tómale captura. Tómale captura. Uno, cuento cinco, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Por ahí me está preguntando si las células vegetales hay uso. Si hay uso acromático. Si no, ¿cómo se reparten los cromosomas? No habría sentido. Si hay uso acromático. ¿Ya? Pero lo que no hay es áster, pero sí uso acromático. Muy bien. Profe, ¿qué venían a ser los casquetes polares? Ya, ahorita explico eso. Profesor, pero el centrosoma de la vegetal no tenía... Eso, de cierto modo, es una verdad media. Ahorita voy a explicar eso, ¿ya? Ya, tómale captura. A ver, un voluntario, un héroe del grupo que mande a su chat para el resto. El que envía foto ingresa. El que envía foto a su grupo, a su chat, ingresa. ¿Ya? ¿Alguien? Ya, lo borro así. Ya. Gracias, Ariana. Tú siga. Ya, por acá. Bueno, voy a borrar esto. Ahora, ¿qué pasa con las células vegetales brevemente? Las células vegetales no, mira, tienen centrosoma, pero no tienen centriolos. Las células vegetales tienen centrosomas, pero no tienen centriolos. Una célula animal tiene centrosomas con dos tubos llamados centriolos. Aún así, con esa gran diferencia, pueden formar uso acromático. La diferencia es que aquí se forma áster, prolongaciones cortas, ¿ya? De microtúbulos que todavía no se han ensamblado, y aquí no.
A ese centrosoma sin centriolos de forma práctica se le llama casquete polar. Ese casquete polar está formado por proteínas, principalmente proteínas, pero son proteínas, bueno, una agrupación, una aglomeración de proteínas que va a formar una zona densa. Eso se llama casquete polar. Y que de esas proteínas se van a tratar de ensamblar los microtúbulos para formar ¿qué cosa? El uso acromático, ¿ya? Y jovencitos, aquí de frente se le llama centrosoma, ¿no? De forma práctica, por eso estoy acá colocando centrosoma con dos centriolos, porque estoy haciendo referencia a una célula animal. Ahora, no todas las vegetales tienen casquete polar. Solo las plantas superiores presentan casquete polar, gimnospermas y angiospermas sobre todo, ¿ya? Las plantas superiores presentan casquete polar y las plantas inferiores tienen centrosoma con centriolos, como las briofitas, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Para continuar con meiosis, ¿ya? Listo, ya ten bastante cuidado, ¿no? Bueno, generalmente decimos que las plantas tienen casquete polar y no centrosomas, pero si fuese una pregunta, hay que releer el contexto, el párrafo y las claves. Muy bien, pasamos a meiosis. Jovencitos, la meiosis se simplifica muy rápido cuando usted conoce mitosis, pero también quiero que recuerdes lo siguiente. Fíjate, ¿te acuerdas de esto? Ya, sí, profesor, tenía dos células hijas. Ya, una seguirá realizando ciclo. Una seguirá realizando interfase división, porque esa es su función. ¿Cómo se llaman las células que se encargan de hacer ciclo, ciclo, interfase, división, división, interfase? Proliferante. Pero hay otras que en algún momento se alejan y ya no realizan ciclo, ya no hacen interfase. Son aquellas que salen del ciclo y hacen una otra etapa. ¿Cómo se llama esa etapa? G, G0. ¿Qué significa G0? Etapa de la diferenciación, etapa de la citodiferenciación o especialización. Por ejemplo, ¿cómo se llama la célula más compleja, más especializada y citodiferenciada del resto? Es muy compleja. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Neurona. Entonces, a veces el costo de la especialización hace que ya no pueda realizar interfaz y luego división. Por eso es que también te repito, y no sé si te lo mencioné con anterioridad, cuanto más compleja es una célula, cuanto más especializada es una célula, poca es la posibilidad, poca es la chance de que pueda volver a hacer interfaz y división. Pero si menos compleja es la célula, menos especializada es, más probabilidad, más chance, más facilidad de que pueda hacer interfaz y división. Es decir, cumplir su regeneración. Por eso es que las neuronas, con poquísima probabilidad, se regeneran. En su mayoría no se regeneran. ¿Por qué? Porque es el costo de su especialización. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a meiosis violentamente. La meiosis, mm, acá. La meiosis, jovencitos, comprende dos momentos, ¿no? ¿Te acuerdas? La meiosis uno y y la meiosis 2. A la meiosis uno también, ¿cómo se le llama? Reducción reduccional. ¿Por qué le llaman reduccional? Porque en este primer momento la carga cromosómica se reduce a la mitad, cosa que no pasaba en la mitosis, porque en la mitosis conservan hasta el final la misma cantidad de carga cromosómica. ¿Cómo se llamará la primera etapa? Profase. Profase uno, muy bien. ¿Y qué ocurre en profase uno?
que es la etapa más preguntada por San Marcos, de cierto modo. A, le sigo a Paquita día a día porque tiene 5 momentos. Muy bien. ¿Cómo se llama el primer momento de la profase 1? Lepto, leptonema o leptoteno, es lo mismo. ¿Qué consiste acá? ¿En qué consiste esta etapa de la profase 1? La cromatina adopta, ¿qué forma? La cromatina adopta la forma de un buquet o ramillete. ¿Y por qué adopta esa forma, jovencitos? Porque la cromatina sigue adherida a la carioteca. La cromatina sigue adherida a la carioteca. Ya está. Después del leptonema, ¿qué sigue, jóvenes? ¿Ah? Sigo, sigonema, también llamado sigoteno. ¿Qué ocurre en sigonema? Ojo, ten bastante cuidado. Esta es una de las cosas más preguntadas, ¿ah? Sigonema, ¿qué ocurre primero? A ver, uno, se forma el complejo sinapto. Ah, se forma el complejo sinaptonémico. Y producto de este complejo sinaptonémico, fibras proteicas, que van a permitir, ¿qué cosa? El acercamiento de los cromosomas dobles. Muy bien, entonces luego de formar el complejo sinaptonémico, ocurre el famoso apareamiento. Al apareamiento de homólogos, de cromosomas homólogos, también, ¿cómo se le llama? A ver. Al pareamiento de homólogos también se le llama sinapsis. Y producto de ese acercamiento, de ese apareamiento, de esa sinapsis entre cromosomas homólogos, ¿qué ocurre? Se forman, ¿qué cosa? Las tétradas. Se forman las tétradas. A las tétradas también, ¿cómo se les llama? Bivalentes. Bivalentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un bivalente? Mira, un bivalente sería así, ¿no? Mira, un cromosoma doble materno y su homólogo, otro cromosoma paterno. Mira, el complejo sinaptonémico ha permitido que estos se acerquen, se apareen y cuando se pegan, es decir, cuando están en esta etapa, cuando se han pegado, jovencitos, mira, se han pegado, a eso le llamo qué cosa, bivalente o tétrada. ¿Ya? Para culminar, sigonema, que sigue, jóvenes, paquinema o paquiteno. ¿Y qué ocurre en paquinema o paquiteno? Crossing, el crossing over, también llamado recombinación genética. Van a empezar a intercambiar genes. Como son homólogos, pueden hacer eso. Muy bien, de paquinema le sigue diplonema. ¿Y qué ocurre en diplonema? Ojo, cuando hacen intercambio de genes entre homólogos, o sea, cuando hacen crossing over, se empiezan a formar los quiasmas. Son cicatrices en forma de cruz que van dejando por cada crossing over que hay. Y en diplonema ya se pueden observar los quiasmas. Aquí se forman y aquí se observan. Así es. Muy bien. Y por último, diacinesis. Aquí se observa el quiasma terminal. Ahora sí. Aquí se forma
el quiasma terminal, la última cicatriz, la que le va a permitir estar unida hasta prometafase y metafase 1, el quiasma terminal. Muy bien, ahí está. Listo, listo, ¿ya? Eso sería con respecto a la profase 1 y bueno, las demás etapas que siguen ya son más simples porque son muy parecidas a lo que hicimos en la primera parte. Esto es importante, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Bien chicos, continuamos todavía, ¿no? Una hora nos queda en el horario respectivo, ¿ya chicos? Muy bien.